malos, la cogemos con algo fuerte y las apretamos, de inmediato se explotan, se revientan, porque su cuerpo es pulposo y delicado, gelatinoso. Sí, está cubierto su cuerpecito por dentro, esa bola que tienen algunas están gorditas y tienen muchos huevos. Pero miren lo que dice: hay arañas saltarinas, arañas cangrejo, arañas tarántula, y también está la viuda negra. Sí, hay unas muy venenosas. Por eso debemos tener mucho cuidado con ellas, porque al pensar nosotros que son pequeñas, al verlas pequeñitas y tiernas y delicadas, también son bravas y furiosas. Ellas muerden. Allá a ti, que esa ti es grande. Esa sí es grande. Ok. Grande, ¿cierto? Eso está bien. Eso está bien. Así, chicos, que el Señor le dio esa agilidad a la araña para ser trabajadora y entusiasta, haciendo telarañas donde ellas tienen la posibilidad de atrapar a otros animalitos más pequeños, las moscas, las mariposas. Se atrapan allí, las orugas, y pueden salir fácil de esa telaraña. No pueden salir fácil. Entre más se mueve, más se enreda. Sí, entre más se mueve el animalito o el insecto que llega a la telaraña, no puede salir de esa enredadera. Algo impresionante, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos nos dejamos enredar por una telaraña. No, nosotros de una la derribamos. ¿Cierto? Nos pasan así. ¿Y qué hacemos nosotros? Pasamos la mano y de inmediato la quitamos. Excelente, tú sabes mucho. Pegajosa, muy bien, es una seda pegajosa. Miren lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos a escuchar el texto, por favor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos ser, chicos, trabajadores, juiciosos, inteligentes, como las arañas. Y todo lo que hagamos, hacerlo ¿de qué? De corazón, ¿cierto? Hacerlo con amor para el Señor. Así que, chicos, los invito a que siempre hagamos todo con mucho amor. Que seamos chicos muy trabajadores, chicos muy entusiastas. Vamos a orar. Vamos a orar. Cerramos los ojitos, por favor. Tú también. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, oh Padre, por ayudarnos, por enseñarnos a ser chicos trabajadores como la araña. Acompáñanos, oh Dios. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo sábado continúa la historia de la araña. Hoy les iba a mostrar una serie de arañas desde el celular, pero el próximo sábado continuamos. Vamos a los puestos y allí les vamos a mostrar las imágenes. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar.
Buenos días, mis apreciados. Es de grato bienestar, de mucha felicidad en esta mañana poder estar aquí con ustedes en la iglesia Gólgota, de aquí de la ciudad Bolívar, sí, Señor. Hermanos, vamos a orar. Cerremos los ojos ahí donde estamos y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro, tú que moras en luz inaccesible, para ti sea la honra y la gloria desde ahora y por la eternidad. Te agradecemos porque aún podemos tener las puertas abiertas, porque aún nos podemos congregar y podemos alabar tu nombre y podemos estudiar tu santa palabra. Podemos ser un testimonio vivo de que hay un pueblo, Señor, que adora en el día correcto. Imploramos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los hermanos y suplico para que seas tú el que hables a través de mí, que yo pueda estar escondida y que te vean sea a ti, querido Padre Celestial. Muchas gracias en Jesús. Amén. Amén. Hermanos, visitas que de pronto en esta mañana nos encontramos en este lugar. A través de las páginas de las Escrituras encontramos un relato de un joven que, si bien tuvo altos y bajos, tuvo dificultades como las tiene usted y también como las tengo yo. Un muchacho criado con un papá muy cuidadoso de él, lo quería mucho, y ya ustedes están cayendo en cuenta de qué personajes les voy a hablar. Y este personaje es José. José era hijo ¿de quién? De Jacob, y también era hijo de Raquel. Pero en el transcurso de ese crecimiento con sus hermanos, José tuvo dificultades con ellos porque era un muchacho de bien y no le gustaban las malas acciones, digámoslo así, que hacían sus hermanos. Entonces se lo comunicaba al papá. De hecho, el papá les llamaba la atención y entonces ellos, en vez de agradecerle a José, que era menor que ellos, entonces se llenaron de enojo contra José. Y fue tanto el enojo de ellos que ya no le podían hablar con paciencia, ya no lo podían soportar, y a donde llegaba José, yo me imagino que ellos se iban y dejaban a José ahí solo. Miren, y para terminar de completar, José les cuenta que tiene 2 sueños y siempre les manifestaba que en el sueño que estaban amarrando trigo, que el trigo de él se quedaba bien paradito y el de ellos le hacían como que la venia. Igualmente que veía el sol, a la luna y la estrella. Ay, no, tremendo, porque esto les dio más rabia y ay no, qué fastidio con este chico. Un día los mandó, todos sabemos la historia porque la hemos leído. Un día el papá los mandó para que fueran a cuidar los animales, pero en esta parte donde estaban no había suficiente pasto y ellos tuvieron que irse por allá, para Dotán, a donde había pasto, y llevarse los animales. Y así es que José fue también a ver cómo estaba, porque tenían ya muchos meses y no sabían de él. El papá los mandó. Y cuando lo vieron venir, los hermanos se alegraron y dijeron: mira quién viene ahí, viene el soñador. Vamos a cogerlo y lo vamos a desaparecer y vamos a ver a dónde van a parar sus sueños, dijeron ellos. Y así fueron. Muerto el soñador, ¿qué pasa con los sueños? Se acaban los sueños. Entonces, cuando José llega, ya todos sabemos, cogieron, le quitaron la túnica, lo metieron por allá en una cisterna que no tenía agua, les pidió piedad, que no le hicieran eso, y no, lo vamos a matar. Fue lo que tuvieron ellos en cuenta. Vamos a subrayarnos, lo vamos a matar.
eso aquí en nuestra mente. Eso era lo que ellos querían con José, acabar con él para que sus sueños también se terminaran. Yo les hago una pregunta en esta mañana. De todos los episodios que pasó José, de todos los episodios que nosotros hemos podido entender cuando leímos, ¿cuál cree usted que fue esa decisión correcta o esa decisión en la cual le marcó la vida a José? ¿Cuál dirían ustedes? Escucho. De las decisiones que tomó José. Bueno, podríamos decir, cuando se encontró con su papá, cierto, después de muchos años, porque a él siempre lo llevan, lo venden, aproximadamente, dice la sierva del Señor, tendría como 17 años y no se vio más con su papá. También podemos decir cuando tuvo ese valor, digámoslo así, de huir, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir para que durmiera con él y José dejándole su ropa, ¿qué hizo? Se fue. Podemos decir también cuando perdonó a sus hermanos. Y qué importante es que perdonar. Después que nos hacen algo como tan grave de habernos separado de mi familia, de haberme separado de mi papá que tanto me quería, ay, qué bueno que él los pudo perdonar. Pero yo en esta mañana quiero que leamos que la señora de Juan nos dice, ¿cuál fue eso que marcó en la vida de nuestro amado José? En el libro de Patriarcas y Profetas nosotros podemos leer. Quise que lo proyectaran para que ustedes también lean conmigo y para que vean lo importante, porque yo digo muchas veces cuando estamos viendo las cosas como que las podemos memorizar más. Dice, ¿qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo, menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Seguimos? ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Cuando leía esto, iba viajando, lo llevaban en una caravana los ismaelitas, ¿cierto? Y me llama mucho la atención, dice que durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Usted o yo que hemos pasado por alguna dificultad, de pronto no como esta que pasó José, ¿cuántas veces hemos sentido ese dolor? ¿Cuántas veces hemos llorado? Y a veces no nos podemos dominar de pensar qué va a ser mi suerte y de aquí para adelante qué es lo que va a seguir. Continuamos, por favor. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Esta mañana cuando estaba con mis hermanos ahí, decíamos que muchas de las dificultades, algo de lo que usted hoy sufre, algo de lo que usted hoy padece, eso más tarde puede ser que se nos convierta ¿en qué? En una bendición. Y no siempre todas estas dificultades va a ser para estar en el mal, sino que Dios quiere que entendamos que tenemos una vida que ir preparándola, que irnos trabajando en nuestro carácter o en muchas cosas que nosotros debemos de cambiar, y en las dificultades eso nos puede ayudar mucho. Sigamos leyendo. Dice, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y también por su complacencia. El cariño de ese padre le había desfavorecido. Tanto fue que por eso los hermanos que le fueron como cogiendo esa bronca, digámoslo así. Y sabe que como padre, para terminar de completar, después de los sueños, después de haberlo mimado, entonces le hace también una túnica de colores y lo pone como
En ese tiempo se podía decir, usted va a ser el rey, o usted es el que tiene el mando acá, en cuestión a los colores. Podemos seguir. Dice que aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo había alejado de su hogar. Seguimos. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. Él se había fomentado defectos que ahora debía de corregir. ¿Sí entendemos? Así como él, separado, viendo ya en la situación en que estaba, Dios estaba mirando que necesitaba todo esto que estaba pasando para que él pudiera mejorar, ¿qué? Su carácter. Para que de niño mimado pudiera ser un niño lleno de fortaleza, un niño que pudiera confiar no en el papá, sino que pudiera confiar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y por hecho en el Dios de Jacob. Seguimos leyendo, dice que estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. ¿Seguimos? Dice entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Y ahí me llama mucho la atención. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado. ¿Seguimos? Había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó fugitivo de la casa de sus padres. Me llama mucho la atención aquí, porque en esto también vamos a hacer como mucha énfasis, padres, mamitas, abuelos, abuelitas, que muchas veces nos toca de criar a nuestros nietos o los que estamos criando hijos. Qué necesario, cuán importante es que en la niñez nosotros enseñemos a quién, a nuestros hijos. Y eso hizo como una parte en la vida de José. Estando ahí en esa desesperación, en ese llanto, en ese dolor, lo podemos decir así, pero comenzó a recordar las historias que su padre le había contado. Jacob allá le había contado cuando huía porque Esaú quería matarlo por haberle quitado la primogenitura. Y le contó que estando ahí, aún huyendo, habiendo hecho algo malo, porque coger la primogenitura de esa manera, tuvo que huir. Mira cómo es Dios de bueno y de misericordioso. Y cada mañana se renuevan sus promesas. Y cada mañana Él es muy bueno y muy tierno con nosotros. ¿Qué vio? Vio una escalera, dice que cogió una piedra y ahí en esa se acostó y veía una escalera que iba ¿de qué? Desde la tierra hasta el cielo. Y ahí, ¿cómo es? El cielo fue abierto y los ángeles que bajaban y subían. Donde estaba demostrando que muy pronto Jesús vendría a ser parte con el pueblo, a conocer sus necesidades, a conocer sus sufrimientos, esos llantos y esas lágrimas. Y pudo él ver ahí. Todo esto le contó a ¿cómo es? Jacob a José. Me imagino que también le contó las dificultades que tuvo cuando estuvo con Labán, el tío, donde le tocó trabajar 14 años por Raquel. De ver también que le cambiaron 10 veces el salario. De ver también las cosas inapropiadas que hacía Labán con él. Pero le manifestaba que Dios lo defendió, que Dios lo cuidó, que Dios lo instruyó y que Dios lo protegió. Y aún más cuando regresaba, ya que se había dejado al suegro, iba tan temeroso, iba como tan lleno de miedo. Y esa noche en el Jabot, allá solo, únicamente con la presencia de Dios, alguien lo agarra y lucha. Y él ahí sale vencedor. Y desde ahí se le cambia ese nombre de Jacob y se le coloca el nombre de Israel. Y eso todo lo trajo José a su vida y eso lo ayudó a llenar de ánimo. Continuemos.
de esperanza y de saber que ese Dios del papá de él iba a ser también su Dios. Dice, se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, a confortarlo, continuamos, y protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer el Redentor para los hombres. Amén. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Y nosotros en esta mañana debemos de salir también en nuestra mente que ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que defendió y también cuidó a José, debe ser el Dios de nosotros. Debe ser el Dios en el cual confiemos. Debe ser el Dios en el cual nosotros nos coloquemos de rodillas ante Él, supliquemos y agradecemos por la vida, por sus promesas y por cada uno de sus cuidados. Sigamos. Dice, entonces allí mismo se entregó por completo al Señor. Oiga, qué interesante. ¿Se entregó por qué? Por completo, porque es que con el Señor es por completo, no es a media. Y dice que él allí en su juventud se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Seguimos. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del reino de los cielos. En cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida, mis apreciados, no debemos de ser de los que retrocedamos, sino de los que avancemos agarrados de la mano de Dios, sabiendo que con Él vamos a salir más que vencedores. Sigamos. ¿Sí? Servía al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparaba su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. Vamos terminando. Dice, y aquí es donde dice la señora de Huay cuál fue la experiencia que ese día ayudó a José para que más tarde llegara a ser lo que fue. Dice, la experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿Sí? ¿Se acabó? Yo tengo subrayado acá, porque yo lo escribí. Dice que José creyó que el Dios de su padre sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el Dios de Israel estuviera con él en el país a donde iba. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del rey de los cielos. Y miren cómo dice la señora de Huay, la experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Todos esos gratos recuerdos que tuvo de lo que su papá le había enseñado, tomó esa decisión de ser fiel a Dios. Querido padre, querida madre, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le recomendamos a nuestros hijos? ¿Cuál es ese carácter que le estamos ayudando a formar o a forjar que necesitamos que ellos vayan creciendo? Porque en esta mañana vamos a estudiar 3 lecciones de la vida de José. Podemos sacar muchísimas, pero vamos a estudiar 3. Y lo primero es, a través de lo que hemos leído, que lo que nosotros tenemos en nuestra mente o que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nadie me lo puede quitar. Le quitaron la túnica,
le quitaron de que se fuera de su familia, pero lo que había aprendido de que lo que su papá le había enseñado, eso lo tenía ¿dónde? En su mente. Y cuando estuvo en esa necesidad, lo recordó. Podemos decir que se apropió de todo eso y con el favor de Dios pudo salir más que vencedor, y podemos ver lo que sucedió de llegar a ser el gobernador de Egipto. La primera lección que aprendemos es que lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi corazón, nadie me lo puede quitar. Por eso estamos llamados a enseñar a nuestros hijos, a hablarles con la verdad, a enseñarles las cosas tal como son en las Escrituras. Dice el Proverbios 22:6, instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y aunque se aparta, ese conocimiento que tiene, de seguro que un día, más cerca que lejano, va a regresar a los caminos de Dios. El segundo es que Jesús o Dios es fiel. La segunda lección que vamos a estudiar es que ¿quién? Que Dios es fiel. Hago la pregunta, ¿Dios ha sido fiel con usted? Amén. Claro que sí, Dios es fiel. Y ahí sí vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 39, y vamos a leer desde el versículo 1. Me quedan 10 minutos. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa como el amo egipcio. Entonces, la segunda lección que aprendemos es que Jesús es fiel. Y ahí encontramos la primera fidelidad. José dijo, voy contigo, camino contigo, te voy a ser fiel, pero ven por favor, amado Padre, querido Dios, a como él oraba, y sé también fiel conmigo y acompáñame. Y de hecho encontramos que no lo abandonó. Llegando a Egipto, ya Dios dice que prosperaba todo lo que tenía ¿cómo es? Este Potifar. Sigamos en el 3. Y vio su amo cómo Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba de su mano. El egipcio se dio cuenta, un pagano, oiga, este hombre lo que hace es por la bendición de Dios. Y así también, usted lo que haga, si sus caminos son correctos, si nuestros pensamientos son para alabar y adorar a Dios, de seguro que Dios también va a ser muy fiel con nosotros. Seguimos leyendo el 3, ya lo leímos, vamos al 4, sí señor. Dice que así halló José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó su poder y todo lo que tenía en las manos de ¿quién? En las manos de José. Desde el momento, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, José, todo lo que tenía, Jehová, dice ahí, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. No lo había desamparado. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Y encontramos también que la esposa de Potifar, ya lo dijimos al comienzo, quería seducirlo, pero José no se dejó seducir y fue muy fiel. Y entonces, porque no hizo lo que esta señora quería, le dijo al esposo mentiras de lo que no era. ¿Y qué hizo Potifar? Lo envió a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, vamos a leer en el 39:21, y como que leemos rapidito, dice, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y mire qué interesante, y es lo que más me llama la atención, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sí paga servir a Dios fielmente? ¿Sí paga ponerse uno de parte de la justicia, como estudiamos en la lección de esta semana? ¿Sí paga hacer el bien? Porque Dios te va a proteger, porque Dios te va a cuidar. Y aún si vienen dificultades como le vino a José, es para amoldar tu carácter, es para que veas que hay algo muchísimo, pero muchísimo mejor. Esa es la segunda lección, que Dios es ¿qué? Que Dios es fiel. Y la última que vamos a estudiar es que Dios tiene el control. La tercera, Dios tiene el control. ¿Saben que dice una matutina desde el corazón en la página 264? Que fue el propósito de Dios que la religión de la Biblia llegara a Egipto. ¿Era el propósito de quién? ¿De José? Era el propósito de Dios. Porque es que el pueblo de Israel fue formado, fue creado, fue sacado para que los demás pueblos aprendieran de él a vivir y a adorar al Dios verdadero, porque había mucho paganismo en ese entonces. Y sabe que es el propósito de Dios, de que usted y yo cumplamos la misión, cumplamos el propósito con el cual Él nos formó y con el cual Él nos hizo. ¿Y cuál es ese propósito? Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día nacimos ¿bajo qué? Bajo un don profético. No nacimos o no se creó la Iglesia Adventista porque alguien le dio, sino porque el mismo Señor le dio fundamento, para que el resto de personas que viven alrededor nuestro, para que el resto de los pueblos conozcan del Dios verdadero, conozcan acerca de que hay una vida disciplinada que vivir. Y usted y yo estamos llamados, a igual que José lo hizo en Egipto, nosotros en este presente llamado a hablarle a los que no conocen acerca del Dios verdadero, acerca de ese Dios que usted le puede decir lo que hizo por usted y lo que hizo por mí, y eso lo podemos también lo podemos manifestar. Y miren que Dios tiene el poder. Yo le dije que subrayáramos algo en la mente. ¿Qué era lo que íbamos a subrayar? Que los hermanos lo querían matar. Pero no fue así. Cuando ya se encontraron en José, les pudo demostrar quién era. Les dijo, yo soy quién. Yo soy vuestro hermano, al que ustedes bendiste. Y ellos todos atemorizados, y ellos todos llenos de qué, de temor, de miedo. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Pero mira lo lindo de José, que él en el tiempo que estuvo comprendió que él no llegó ahí porque los hermanos lo mandaron, sino porque Dios lo llevó. Y se lo dijo en tres formas. En tres maneras se lo dijo. Leámoslo, por favor. Vamos a irnos ahora al 45 de Génesis. En el versículo 3, por favor. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero miren lo que les dice José. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que bendisteis a los egipcios. Ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Seguimos en el 6. Pues ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arado ni trigo. Dios me envió delante de vosotros. ¿Quién fue el que lo envió? Para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Y mire la tercera. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre del Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra
de Egipto. Y en el 46, vamos a leer desde el 2 para ir terminando. Y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Entonces Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Palabra de Dios. ¿Fue así o no fue así? Así fue, porque el que tiene el control es Dios. Podemos ver muchas noticias, podemos ver cosas que el hombre quiere hacer en su gran poder o en lo que él cree que es lo mejor, pero hermanos, Dios tiene el poder y en eso debemos de confiar y en eso debemos de ir cada día meditando. Dice que no debemos, dice la sierva del Señor, no debemos de temer de las cosas que nos hayan de venir, porque Dios siempre nos ha guiado. Y así como nos acompañó en el pasado, y así como podemos ver en esta mañana que acompañó a José y lo dirigió, así también lo acompañará a usted y a mí. Pero debemos de ser fieles, debemos de trabajar en pos con Él, debemos ser personas que seamos justas y que nos guste de verdad un día no muy lejano poder vivir con nuestro Dios. Y así como el sueño de José se cumplió, los sueños que usted tenga y los sueños que yo tengo también se pueden cumplir. ¿Sabe que Jesús tiene un hermoso sueño con ustedes y también conmigo? Y podemos decir que Él tiene el hermoso sueño de que sus nombres y el mío se hallen escritos en el libro del Cordero. Tiene un sueño también de que un día cuando venga, ustedes y yo tengamos parte en la primera resurrección y colocados de pie, levantando las manos, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero para todo eso debemos de volver a leer los incidentes que le sucedieron a José, llenarnos de valor y fuerza y decir: Señor, si debo de pasar por esto, lo voy a pasar, pero con frente en alta, con tu ayuda y con tu poder, porque tú eres muy fiel y porque tú eres muy misericordioso. Como dice el himno. Así, Señor, que nos vayamos con eso en nuestra mente y que era Dios en esta mañana bendecirnos y tener la confianza en Él. Amén. Hermanos, ¿seguimos o paramos? Vamos pues a seguir, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno 55. Tú
hermanos, y antes de orar vamos a leer Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a colocarnos en nuestras rodillas, los que podamos, claro está, y vamos a orar. Oremos. Padre bondadoso, Padre de amor y misericordia, tú que eres bueno y vemos tus maravillas a través de cada una de esas historias que encontramos en tu santa palabra, que no son historias dejadas ahí por dejar, sino que son historias para que nosotros, Señor, las llevemos a nuestra vida. Miremos cómo defendiste, cuidaste y protegiste a tu pueblo, que siempre estuvo dispuesto a ser parte contigo. Y nosotros también, Señor, somos el Israel moderno, y aquí nos encontramos esta mañana dándote las gracias por cada mensaje, por cada enseñanza, suplicando para que seas tú ayudando a nuestros niños a crecer en el temor y en el conocimiento del Dios verdadero, para que esas enseñanzas puedan quedar en su mente y puedan crecer para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Muy especialmente te imploro, no porque tenga méritos, pero me acojo a los preciosos méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, para que tu bendición sea en cada uno de nuestros hermanos, hermanas y visitas, en cada adolescente, en cada niño y niña, y tú les guíes, Señor, por este camino que lleve a la vida eterna. Muy especialmente te coloco esta iglesia de Gólgota, y por qué no también, querido Padre Celestial, a este distrito de Ciudad Bolívar, para que usted, Señor, alumbre en cada uno de estos municipios que hacen parte de este distrito, muchos puedan conocerte, querido Dios, porque tú eres el Dios de amor, porque tú eres el Dios bueno, y porque para usted sea la honra y la gloria desde ahora y por la eternidad. Hemos orado en ese precioso nombre que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.